Vamos con Aldo Campuzano de México Elige. Ya estás ahí, Aldo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, Aldo. Esta encuesta más reciente de México Elige, ¿qué datos arroja como más destacados? Pues mira, yo te diría básicamente 3 o 4 datos. El primero de ellos es que la aprobación del presidente prácticamente se mantiene estable, tiene una caída de medio punto, está en 59.5%, es decir, el presidente no está ni creciendo, pero tampoco está cayendo. Eso por un lado, porque siempre todos los mexicanos tenemos la curiosidad de saber cómo estamos evaluando a nuestro presidente. El segundo dato, y creo que quizá que es el más importante de la encuesta, es que rumbo a esta discusión y votación de la iniciativa de reforma electoral del presidente y de Morena, hay una clarísima división de los mexicanos. El 48% de los mexicanos está a favor de esta iniciativa del presidente y el 48% está en contra de la iniciativa. Es decir, esto que tú comentabas de la polarización y la división a la cual el presidente López Obrador nos somete a través de sus mañaneras, rinde efecto, pensando en que efectivamente nos ha dividido, pero también representa un riesgo importante para él, sin hablar, por supuesto, del riesgo que representa una división social en un país, pero representa un riesgo para él. ¿Por qué? Porque si el país está partido en dos, cualquier error de cualquiera de las partes, ya sea del gobierno o de la oposición, va a marcar una gran diferencia. Hoy el presidente se siente cómodo dividiendo al país, pero si a la vuelta de un año más los números dicen 50, 60% para la oposición y 40% para el presidente, ya no se sentirá tan cómodo con esa división. Entonces, el estatus actual del pueblo de México sobre esta reforma es división. Y el tercer dato también es relacionado a la marcha del día de ayer del INE, es que el INE todavía tiene la confianza de los mexicanos. Le preguntamos a los mexicanos si confía o no confía en una serie de instituciones y les entregamos un índice de confianza con esas respuestas que nos dan los mexicanos, y el INE todavía tiene un nivel de confianza de 51 puntos. La máxima institución en la que confían hoy los mexicanos son las universidades y tienen 60 puntos. Bueno, el INE tiene 51, está cerca también. Tiene una gran confianza los mexicanos en su autoridad electoral. Y el otro dato importante y revelador es que la calificación que le entregan a Lorenzo Córdoba como presidente de la autoridad electoral también es buena y es destacada, está dentro dentro de esta primera mitad de la tabla, digamos de así. Entonces, la marcha y lo que vimos el día de ayer en el país tiene un fundamento en la opinión pública, que es: hay una clara división entre los mexicanos y hay todavía confianza en el actual Instituto Electoral y en ese deseo de que permanezca el INE como la autoridad electoral en este país. Ahora, Aldo, ¿en qué fecha se levantó la encuesta? Porque, pues evidentemente se esperaría que de alguna manera, para bien o para mal, influya en la calificación del presidente la manifestación de ayer. Sí, mira, la encuesta la levantamos del 9 al 12 de noviembre. El sábado en la noche estábamos terminando el levantamiento, es decir, lo que sucedió en la marcha el día de ayer no está reflejado en la encuesta. Eso lo veremos en la siguiente encuesta, pero sí, desde antes de la marcha era detectable en la opinión pública esa mitad de los mexicanos que tiene un deseo en mantener a la autoridad electoral y mantener la democracia como la conocemos el día de hoy en el país.
Estoy viendo algunas de las gráficas, desglosando las gráficas de la encuesta de México Elige, y me llama la atención cómo se está detectando el principal problema de las familias es el alto costo de la vida y los bajos salarios que de alguna manera van juntos, pues van de la mano, Aldo. Sí, efectivamente, cuando les preguntamos cuál es el principal problema de sus familias, la mitad de los mexicanos nos dicen que es el tema económico. Sí, el alto costo de vida, bajos salarios, también el desempleo, pero no es de extrañarnos que el alto costo de vida sea este primer lugar. Basta ir al supermercado, todo mundo sabemos esta inflación o este aumento de precios a los cuales nos hemos visto expuestos. Y yo te daría un dato adicional. Si bien la economía es el principal problema de las familias, cuando les preguntamos cuál es el principal problema del país, surge el tema de la inseguridad también en primer lugar, con la mitad de los mexicanos, 41% de los mexicanos nos dicen que es la inseguridad. Entonces tenemos una doble crisis en ese sentido. Pensándolo como mexicano, tenemos la crisis en mi familia con el tema económico, pero tengo la crisis también en el país de la inseguridad, la violencia. Esos son sin duda alguna los dos temas que más preocupación nos están dando a los mexicanos. Ya quedó muy superada la preocupación que hay sobre la crisis de salud, la pandemia, aunque se habla ahora de una posible sexta ola, pero el día de hoy los dos temas son economía y seguridad. Sí, y Aldo, finalmente también te pediría tu comentario sobre esta gráfica donde los y las encuestadas consideran que el principal problema del país es la corrupción, incluso sobre 8 puntos arriba de la inseguridad en esta encuesta. Y me llama la atención, pues porque ya el presidente tiene 4 años en el gobierno y una de sus principales banderas es el combate a la corrupción. Sí, fíjate, es muy interesante este punto, porque efectivamente todos sabemos que el presidente llega a Palacio Nacional con la bandera de la lucha anticorrupción, y 4 años después sigue efectivamente como uno de los temas. ¿Qué es lo que pasa con la corrupción? Por un lado, los simpatizantes del presidente López Obrador siguen opinando que debe de mantenerse la lucha en la corrupción, es decir, usa el simpatizante de Morena la corrupción del pasado para escudar al actual gobierno y sus resultados. Ese por un lado. Pero también, y este mes tiene un crecimiento de 10 puntos la percepción de corrupción como principal problema del país, porque ya la oposición también está detectando, los simpatizantes que no coinciden con el presidente López Obrador, están identificando que en su gobierno hay hechos de corrupción. Recordemos, está Segalmex, ahora, por supuesto, este incremento tiene que ver también con el libro del Rey del Cash y con las filtraciones de Guacamaya en la Sedena. Entonces, tiene esa doble connotación el tema de la corrupción. Morena, que sigue diciendo que la corrupción es un problema del país, pero también los opositores al presidente que dicen que este gobierno ya también cayó en actos de corrupción. Bien, todo esto evidentemente de manera detallada en las páginas, en las redes de México Elige, Aldo. Sí, efectivamente, en nuestro sitio web mexicoelige.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, México Elige, van a encontrar mucha más información sobre efemérides de la Revolución, cómo celebramos el Día de Muertos, por supuesto, tan importantísimo la violencia contra la mujer, que el día 25 se conmemora el día de la lucha contra la violencia de la mujer. En fin, mucha información más que van a encontrar en este reporte de noviembre 2022 de México Elige. Excelente, muchas gracias, Aldo. Hasta luego. Hasta pronto, gracias. Es Aldo Campuzano de México Elige. Pausa, volvemos.